y la mejor manera que tenemos de compartir es a través de la Biblia. Hoy vamos a estar leyendo el Salmo 56, un salmo donde David lo que está externando es cómo Dios, alrededor de nuestras circunstancias adversas, tiene una respuesta, cómo Dios considera nuestro sufrimiento y cómo Dios está dispuesto a tomarnos, consolarnos y también responder a lo que estamos pasando. Así que luego de esta introducción, vamos con la lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y comenzamos con la lectura y dice: Dios mío, ten misericordia de mí, porque hay gente capaz de devorarme. Todo el tiempo me oprimen y me combaten. Todo el tiempo mis enemigos me pisotean. Son muchos los soberbios que me atacan. El versículo 3 continúa diciendo: pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el tiempo ellos tuercen mis palabras, solo piensan en perjudicarme, se juntan para acecharme y vigilan cada uno de mis pasos con la intención de quitarme la vida. Dios mío, toma en cuenta su iniquidad y en tu furor humilla a esa gente. Tú llevas la cuenta de mis huidas. Tú has puesto mis lágrimas en tu redoma. Más bien, las has anotado en tu libro. El día que yo te pida ayuda, mis enemigos serán puestos en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. Dios mío, en ti confío y alabo tu palabra. Señor, en ti confío y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Dios mío, yo tengo presentes mis votos y habré de tributarte alabanzas, porque me libraste de la muerte y evitaste que mis pies tropezaran para que ante ti camine en la luz de la vida. Y escuche lo que el salmista está planteando, amigos. Y eso lo va a ver a lo largo de los salmos. David tenía esta costumbre, hablarle a su alma y de instruirse cómo él debía caminar a través de circunstancias adversas. Y el ejemplo que nos da constantemente y el por qué los salmos aparecen y esta categoría de salmos de queja o un salmo de lamento, podríamos llamarle, existe porque nosotros sabemos hacia dónde ir a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y aquí lo que dice es: tú tienes cuenta de mis huidas. Cada vez que no sé qué hacer, tú lo sabes. Y asemeja a Dios tomando nuestras lágrimas y guardándolas. Y dice, tú las guardas en un botecito, le decía yo a mis hijos, tú las guardas ahí. Es más bien, dice, tú las apuntas. Es decir, Dios sabe el dolor que pasamos. Pero luego dice en los siguientes versos, la mitad de este salmo dice: tú puedes responder a eso. Yo sé que el hombre no me puede lastimar porque tú vas a venir en pos de mí. ¿Qué me puede hacer un humano más? Tú estás a favor mío y tú me vas a rescatar y tú me vas a ayudar. De repente por ahí se cuela un poquito también, amigos, ese corazoncito del salmista donde dice: y si yo te digo, humíllalos, ¿verdad? Y lo que Dios viene a hacer es después a darnos el pago, a recibir el pago que todos teníamos por el pecado. Él lo recibe y Él trae esa conciliación otra vez con Dios. Pero más bien, en medio de sus circunstancias adversas, el salmista dice: tú me vas a ayudar, ¿verdad? Tú me vas a ayudar, Dios. Y es que es impresionante porque en los salmos siempre nos podemos identificar con alguno de los sentimientos expresados, ¿verdad? Y es impresionante. Ahorita hablamos de bullying y podemos encontrar un salmo donde alguien estaba siendo bulleado. O sea, ¿cómo es posible? Solo el Señor podía hacer eso. Y la verdad es que para ponernos en el contexto de este salmo, a mí me parece impresionante porque David está huyendo de Saúl, ¿verdad? El que le está haciendo bullying es solamente el rey. El rey, que tiene todo de Israel, el poder. ¿verdad? El que tiene todo el poder. Y entonces él está huyendo y entra a Gat y entonces ahí se esconde y lo agarran los filisteos. O sea, él está huyendo de uno y lo agarran otros, ¿verdad? Y digo yo, qué angustia debe haber sentido. Y hay veces que nos podemos sentir así, como que me atacan por un lado, me atacan por otro. En el colegio no estoy segura, en la universidad no estoy segura, en mi casa tampoco estoy segura porque todos me agarran y la agarran contra mí, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? Y a mí me encanta porque al final el salmista nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer, que es ir al Señor y decirle: Dios mío, me siento así.
y este es mi corazón. Y cabal, lo que tú decías, ¿verdad? Se le sale el corazoncito, pero también nos recuerda la humanidad que hay en nosotros y ese deseo que a veces tenemos de humillarlos, Dios, hacerles daño, que les caiga un rayo, ¿verdad? Pero al final el Señor Aleluya. nos muestra su corazón hacia nosotros, pero también hacia ellos. Y creo que ese es un buen ejemplo para nosotros para aprender lo que Dios piensa hasta de los que nos están Y es que molestando. la relación que tenía David con el Señor, eso daba Esa paz. confianza. Porque hay veces que creo que nuestras oraciones se convierten de repente muy monótonas, ¿verdad? Yo veía un video en el cual aparecía un papá y un hijo y entonces decía, oh papá, que estás en el sillón, tú que trabajas todo el día y que eres la luz de esta casa, y tú papá que tratas bien a mi mamá, etcétera, ¿verdad? Y entonces después de como 2 minutos de estarle diciendo todo eso, le dice el papá, ¿tú qué quieres? Yo quisiera ver si tú me puedes dar un helado de vainilla para tu hijo que tanto amas. Y entonces el papá le dice, ¿por qué no me pediste el helado del principio? O sea, literalmente. Pero es por esa, a mí me encanta esa relación de David con el Señor porque David le expresaba sus sentimientos Era tal y humano. como iban, literalmente. O sea, cuando David tenía ganas en otros salmos, 65, 66, usted lee y es, vuélale los dientes a mis enemigos, quiébrale los huesos, mételos en aceite hirviendo. Yo decía, Dios mío, este sí estaba enojado ahorita. Pero creo que Dios no le tomaba tanto lo que decía, pero entendía el sentimiento y muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados y yo cuando me siento así yo le digo, Señor, perdóname, mira, tengo envidia. Yo le tengo que decir a veces al Señor, tengo envidia de fulano de tal, me molesta lo que hicieron, me indigna lo que están haciendo, pero como que empiezo a drenar y empiezo a darme cuenta que esa relación hace que el Señor te entiende, Dios comprende y lo que tú decías, Mafi, muy lindo. A veces estamos atacados desde la casa, no tiene que ser el colegio, entonces ese lugar seguro con el Señor, mi querido Guille, eso es importante, tener esas conversaciones claras con Dios, ¿va? Así es, y la necesidad de tener un lugar seguro en el corazón de Jesús es la estructura fundamental de la formación de un carácter. Porque de alguna manera estamos en medio de una batalla que comienza desde que salimos a la calle y empezamos a vivir y nos damos cuenta de que el mundo no gira alrededor de mamá y papá. Yo era el centro, el epicentro de la tierra, el mundo gravitacionaba a mi alrededor, ¿verdad? Y hay otras personas y existen más personas. Y estamos en competencia, yo estoy leyendo un libro increíblemente donde describe de dónde se origina la necesidad de poder del ser humano y estamos en una batalla. En medio de esa batalla tenemos que sobrevivir. Y David lo está diciendo y lo está clamando y dice algo muy interesante en el último verso que vos leíste, ¿no? Es, confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. Creo que ese es un punto de partida muy interesante y si usted tiene niños pequeños, mi querida mamá y papá, creo que lo más importante, y estamos empezando al revés, para enfrentarlo al mundo es hacer ese carácter y esa situación en la cual él puede confiar en Dios y vencer sus temores. Porque cada uno de nosotros tenemos temores, cada uno de nosotros tenemos angustias, pero cuando las canalizamos a través de Dios, menguan todas esas situaciones y podemos salir. Y regreso al primer libro que leímos en este año, Hágalo con miedo. Porque si el miedo persiste, como decía Joyce Meyer, hágalo con miedo, pero con confianza en el Señor. Pero hágalo. Pero hágalo, exactamente. Hágalo, porque en realidad lo que estamos en esta vida es en una batalla por nuestro corazón, como lo hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo, estamos en una batalla por nuestro corazón y David estaba en una batalla por corazón. El bullying siempre ha existido, el acoso ha existido, solo es un nombre que le pusimos en este momento para que se oiga más chilero, pero en realidad desde tiempos atrás había necesidad de dominar unos sobre otros, de burlarse de unos a otros y eso es lo que David en su momento estaba experimentando. Y ¿saben qué, amigos? Con lo que decís, Guiller, muchas veces vamos a estar en medio de ese fuego cruzado, ¿verdad? Un niño que está siendo lastimado, que ahora lastima, sí. Un niño que está siendo sobreprotegido, que no sabe defenderse, pero en medio de todo eso hay un enemigo de nuestra alma. Y ese enemigo gana en cualquiera de estos escenarios, a menos que nosotros vengamos y pongamos nuestra confianza en Dios y nos acerquemos a Dios. Y como bien decía Guillermo, la forma de combatir la injusticia, la forma más grande y definitiva es llevar a Dios todas estas circunstancias y nosotros enseñar y enseñarnos
a ir a Dios siempre. Así que amigos, yo quisiera pedirte, Noel, Gracias. si nos puedes ayudar y dirigir en una oración, porque necesitamos saber todo esto, llegar y decirle, Señor, tú guíame a saber cómo actuar. Gracias, Noel. Oremos, Señor, hoy de verdad te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar vivos, pero hoy te quiero pedir por aquellas personas que han estado pasando por momentos difíciles a través de un abuso psicológico, algún abuso espiritual, que le llamamos ahora bullying, algún abuso físico. Yo te quiero pedir que tú puedas mostrar también la salida, tú puedas mostrar y des dirección qué hacer, y que aquellas personas que a lo mejor están pasando momentos muy difíciles, tú puedas abrazarlos, que a veces nos quedamos callados, no decimos nada por el qué dirán, pero tú conoces nuestro corazón y yo te quiero pedir que tú muestres salida, tú des ese amor que tanto necesitamos, y que aquellas personas que están pasando momentos complicados puedan ver esa luz y saber que tú nos amas como hijos, que tú estás orgulloso de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Seguimos acá, estamos emocionados de poder compartir con ustedes. Siga escribiendo, por favor. Es muy importante porque cuando nosotros compartimos esos testimonios en las redes sociales, en los mensajes, muchas veces se ponen a orar los unos por los otros ahí y eso nos edifica. Somos una comunidad. Esto no es un show, esto no es algo acerca de nadie, sino solamente una comunidad en torno a Jesús. Y por eso leemos libros como este, el de Nick Vujicic. Y ¿sabe qué? El poder de tener un espíritu invencible, el increíble poder de la fe en acción. Y hoy queremos seguir leyendo a Nick a través de lo que tiene para decirnos de combatir la injusticia. Y luego de la presentación de nuestro buen amigo Nick Vujicic, tenemos a nuestra amiga Mafi. Fuimos diseñados con un propósito. Guiados por su palabra, Dios nos dará un espíritu invencible. Y comenzamos con la lectura y dice, combatir la injusticia. Conocí a Daniel Martínez a los 19 meses de edad, cuando sus padres lo llevaron a una iglesia donde yo daba una charla. Daniel había nacido tal y como yo, sin brazos ni piernas. Daniel era la primera persona similar a mí que había conocido. Inmediatamente sentí un vínculo estrecho con su familia. Desde entonces hemos seguido en contacto. Daniel ha demostrado ser aún más audaz y aventurero que yo cuando tenía su edad. Dios me puso en su vida para darle el ejemplo que nunca tuve y me siento bendecido cada vez que estamos juntos. Por tanto, podrás imaginarte mi preocupación cuando los Martínez me contaron que Daniel, quien ya está en primer grado, estaba sufriendo de problemas de acoso. Esta perturbadora noticia me golpeó y me afectó directamente. Ante esto, me ofrecí para dar una charla en su escuela acerca de los peligros y la crueldad del acoso. El día de Daniel fue un éxito colosal. Yo le aclaré a todos los de la escuela que era un buen amigo de Daniel y su mayor impulsor, y que si alguien volvía a abusar de él, lo consideraría una ofensa personal. Los exhorté a que fueran compasivos en vez de abusivos. Además, hablé sobre los peligros y la crueldad del acoso desde mi perspectiva individual y global. Mis experiencias personales con el acoso no terminaron en la niñez. Hace un poco viajaba con unos amigos y mientras nadaba en la piscina del hotel, un tipo, obviamente borracho, me dirigió comentarios crueles y en voz alta. Pensar que el acoso es un problema de niños es un error común. El abuso se manifiesta de formas múltiples que van desde los sobrenombres, las burlas y los rumores ofensivas a los ataques físicos y el acoso cibernético a través de las redes sociales. La mayoría de los estudios científicos reportan que entre el 25 y el 40% de los jóvenes son víctimas de acoso escolar. El informe añade que el acoso puede acarrear problemas académicos, sociales, emocionales, físicos y de salud mental. Uf, qué duro esto. Y también existe el acoso laboral, el cual está tan extendido y puede ser tan dañino como el que existe en las escuelas. Y puede consistir en todo tipo de ofensas, desde la intimidación verbal y física hasta la propagación de rumores, el rechazo, la negación de méritos laborales, la traición y el uso de posiciones de liderazgo para imponerse y obligar al empleado a hacer tareas que no son propias de su cargo. Según muchos estudios, las personas que han sido víctimas o testigos de acoso
corren un riesgo significativo de autoaislamiento, de abuso del alcohol y drogas, de problemas de salud y depresión y de autoagresión. También se están conociendo cada vez más informes de agresiones violentas por parte de las víctimas de abusadores en las que personas inocentes han resultado heridas o muertas. Tanto en mi niñez como en mis años de adulto, mis experiencias con los abusadores me han dejado intimidado, deprimido, ansioso, estresado y mal del estómago. Lo terrible es que mis episodios de abuso son nada comparados con la mayoría. Los reportes de acoso que me llegan cada día son realmente perturbadores. El autor dice, recién terminaba mi charla sobre este tema ante un enorme grupo de estudiantes cuando un hombre alto y canoso se me acercó mientras salía del lugar. Se presentó como Jeff Lasseter. Con lágrimas en los ojos, me agradeció por haber exhortado a los chicos a poner fin a las burlas y el acoso. Pensé que era todo lo que me iba a decir, pero luego me contó que su hijo Jeremiah se había suicidado a causa del acoso constante del que fue víctima en su escuela. Su trágica historia es testimonio de lo peligroso que puede llegar a ser el acoso y lo estresante y dañino que resulta para sus víctimas independientemente de la edad o la estatura que tengan, ya que Jeremiah a los 14 años medía 1,83 centímetros, pesaba unas 275 libras y se desempeñaba como guardalínea ofensivo del equipo de fútbol americano. Sin embargo, lo cierto es que los abusadores aprovechan las debilidades, algo que todos tenemos. Los abusadores se les ingenian para detectar las tuyas. En ocasiones atacan físicamente, pero también pueden atormentar a sus víctimas mental o emocionalmente. En el caso de Jeremiah, sus amigos afirmaron que lo acosaban desde la primaria hasta la secundaria. Solo un paréntesis, ellos lo afirmaron, sus amigos se dieron cuenta luego de esto. Y fue allí cuando un día alguien le lanzó chile a Jeremiah en la fila del almuerzo. Y, según su padre, otro trató de bajarle los pantalones. Atormentado, el joven escapó de la cafetería y se encerró en una caseta. Sacó una pistola de su mochila y se quitó la vida. Y uno lo escucha tan grandote, ¿verdad? Que no pensás que eso pueda pasar. Dice, nadie sabía el dolor emocional que aquejaba a Jeremiah, al igual que tantos otros abrumados por el acoso. Yo entre ellos, este joven les ocultó su creciente depresión a sus padres y amigos. Jeff Lasseter me aseguró que estaba resuelto a hacer todo lo posible por oponerse al tipo de acoso que precipitó a su hijo a la muerte. Poco después del suicidio de Jeremiah, fundó Jeremiah Project 51, que está una página web que es www.jeremiah51.com, una organización sin fines de lucro que se ha convertido en un factor importante en la lucha para erradicar el acoso. Y es que, amigos, imagínense este caso, lo que está contando Nick, en dos perspectivas. Una donde este chico Daniel tuvo a alguien a quien acudir y tuvo a alguien con una influencia tan grande como para llegar ahí y decirle a todos, hey, tengamos cuidado lo que estamos haciendo. Sin embargo, el caso de Jeremiah no era ese, no fue ese, no tuvo a alguien. Y escuchen, no con el tamaño para poder defenderlo porque él lo tenía, sino con el corazón para poder entenderlo, que era mucho diferente. Y nosotros en medio de estas circunstancias, amigos, podemos calificar y hemos estado conversando y lejos de presentarle la postura de qué creemos que sí es bullying y qué no es bullying, queremos decirle lo siguiente. Necesitamos más amor. Necesitamos primero amor en nosotros y necesitamos ese amor en nosotros para estar claros de quiénes somos, pero también para poder servir a otros. Yo de verdad pensaba en esto y tuve la pura gracia de Dios que en medio de un montón de episodios donde ahora los interpreto, dije, esto me pudo haber lastimado, hubo personas que me ayudaron ustedes. Y yo le decía a mis hijos, miren, yo tuve todas las oportunidades para que me hicieran pedazos, pero hubo personas que por gracia de Dios, de hecho a la fecha conozco a algunos, Jorge España, su esposa Pili de España, Pili fue una de esas personas que en el colegio me trató con tanto cuidado, ella y sus amigos me cuidaban, yo me sentía amado, cuidado y eso me reinterpretó el mundo, ustedes. Y les digo esto porque la invitación que le hago a mis hijos es
¿Ustedes pueden ser esos para alguien más? ¿Podrían ser el que cuida? Porque a mí me cuidaron. ¿Qué tal si ustedes son los que cuidan? Y eso cambia la perspectiva. Y esa es una de tantas formas, Mafi, de combatir la injusticia. Sí, y justamente lo que decías me impresionaba porque a veces cuando ya somos adultos es fácil saber quiénes somos, ¿verdad? Es fácil decir, no, el Señor ha dicho esto de mí, pero cuando somos niños, y creo que ahí se me sale el corazón de mamá, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué dice Dios de ellos, porque siempre va a haber gente que va a atacar su identidad y no porque toda la gente sea mala, sino porque vivimos en un mundo caído y tenemos un enemigo que está buscando matar, robar y destruir. Quiere matar la identidad que hay en nuestros hijos, quiere destruir los sueños que ellos puedan tener de parte del Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta. Yo cuando leía este tema decía, bueno, gracias a Dios yo nunca sufrí de bullying, o sea, nunca sentí que nadie... Pero es bien interesante que el Señor me dijo y me hizo ver, tú no sufriste de bullying, pero sí cambiaste tu personalidad para moldarte y no sufrir de bullying. Y entonces yo siempre he dicho, es que yo soy muy introvertida, a mí no me gusta que me vean, a mí no me gusta que llamar la atención, a mí no me gusta. Y entonces el Señor me hizo ver, cuando el Señor me habló por primera vez, el Señor me dijo, tú eres luz. Y entonces yo voy a mi casa y busco qué versículos dicen luz. Y el primer versículo que leo es, nadie enciende una lámpara y la esconde en el sótano o la pone debajo de la mesa, sino la pone encima. Y yo me quiebro y empiezo a llorar y le digo, yo no quiero estar encima, yo no quiero hablar, yo no quiero que la gente me vea, yo no quiero, porque no quiero llamar la atención. Y entonces el Señor con todo este tema me hacía ver cómo la identidad que Él me dio es ser luz, es hablar, es llevar su palabra, es llevar su mensaje. Pero la identidad que yo adopté para cuidarme y protegerme del bullying fue yo no puedo hablar, yo no puedo llamar la atención, yo no puedo. Y entonces todo mi yo no puedo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que uno de los pactos que yo hice con el Señor ese día en mi cuarto fue, Señor, cada vez que tú me invites, que se abra una puerta para hablar de ti, yo la voy a tomar y la voy a aceptar. Y miren, desde entonces se han abierto una cantidad de puertas. Una de las cosas que yo jamás me imaginé, estuve en África compartiendo con un grupo de niñitas huérfanas, yo sin papá, hablándoles de la paternidad de Dios. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adoptar lo que el mundo nos está diciendo, si ya nos están haciendo bullying. Por otro lado, nos vamos a apagar para que nadie nos mire y pasar desapercibidos. O vamos a preguntarle, Dios, ¿qué dices tú de mí? ¿Y cómo puedo vivir esta identidad que tú estás diciendo de mí? Es importante la reafirmación, Mafi, lo que hablabas del hogar, a los que somos papás, de hablar con nuestros hijos y decirles constantemente cuánto los amamos, cuánto los queremos, porque literalmente nuestros hijos van a ir a repetir, ya sea en la escuela, en la iglesia, lo que ven en casa. Si ven en casa a un papá agresivo, a un papá que grita con todo, el niño realmente empieza a imitar simplemente porque cree que es normal gritarle a una chica, gritarle a una niña. Entonces los niños lo repiten o lo que dicen a través de sus palabras. Entonces tenemos que reafirmar a nuestros hijos también y que ellos vean en casa un buen ejemplo de lo que está sucediendo, cómo uno trata a su esposa y la esposa al esposo. Y la otra situación es también ya de grandes cuidar nuestras palabras, porque a veces hacemos bullying sin querer, queriendo. Y les voy a contar, yo ahora me venía a la mente que hace años, yo me recuerdo estando soltero, tenía una amiga. Y realmente ella al papá le iba muy bien y el papá, como cualquier papá haría, le daba el carro del año, la tenía en buena universidad y yo la molestaba. Yo le decía, ay, sí, en el carro nuevo que andas. Y yo no lo hacía con querer, yo lo hacía literalmente solo por molestar, pero al final creo que la llegué a cansar y un día me dijo, para ahí me dijo, ¿qué pasó? Le digo yo. Y me dice, ¿qué culpa tengo yo que mi papá me quiera tratar bien? ¿Qué culpa tengo yo que mi papá me quiera dar un carro nuevo? ¿Qué culpa tengo yo? Simplemente así me ha tratado. Y yo me quedé así, tiene toda la razón y le estoy haciendo daño creyendo que solo es querer solo como quedar bien o hacerla reír o en ese momento. Y no nos damos cuenta que muchas veces hay palabras que están llenando un corazón y gracias a Dios ellas tenían muy bien sabido de quién eran el Señor porque puso ese alto, pero era sin querer. Yo les puedo decir, yo no lo hacía como queriendo yo ofenderla y después esa lección me quedó a mí porque yo digo, ¿qué culpa tenemos muchas veces que Dios nos consienta a nosotros? Y cuando sabemos que nosotros somos en Dios, nosotros vamos a andar tranquilos, no necesitas demostrar si tenés plata, no tenés plata, si la ropa es de marca, no es de marca. Si sabes quién sos en el Señor, vas a caminar sabiendo que Él es tu papá
y que todo lo demás no importa sino lo que Él diga. Y de alguna forma, cuando leemos esta historia, yo no puedo dejar de conmoverme y de que se me haga un nudito en la garganta de poder pensar que una de mis criaturas pudo haber estado en el papel de este muchacho que toma una decisión irreversible completamente. ¿Y qué pasó en el corazón de este patojo que no tuvo esa vulnerabilidad de acercarse a alguien y pedir ayuda? O pensaba que pedir ayuda era un signo de debilidad. ¿Y cuántas cosas pueden girar alrededor de esto? Una cosa sí tengo claro. Esto no va a parar y esto va a estar siempre. Ha existido, existe y existirá. Pero también tenemos un Dios que ha estado antes, está hoy y estará siempre para poder sobreponer a todas estas injusticias, porque de las injusticias que estamos hablando hoy. Así es. Sin embargo, creo que hay una parte interesante. No sé por qué cuando leemos todo esto siempre nos ponemos del papel de la víctima y por eso me parece muy oportuno lo que tú decís, Nobel, porque podemos de alguna manera preguntarle a nuestros hijos y preguntarnos a nosotros, ¿alguna vez, mijo, has bulleado a alguien? ¿Alguna vez has ofendido a alguien? ¿Alguna vez has acosado a alguien? Y preguntarnos, ¿alguna vez hemos acusado a alguien? Yo les contaba a ustedes que ya estando de mayor, ya ejerciendo la profesión y todo, de alguna manera bulleábamos a un compañero y no nos dábamos cuenta del daño que lo estábamos haciendo. Y creo que es importante cuando tenemos a Cristo en el corazón a hacernos la pregunta y mirarnos al espejo, Guillermo, estás bulleando a qué chévere. No es así. Y miren, hasta que yo le pedí perdón directamente a través de un evento que me generó totalmente la claridad de que sí le molestaba algo, entonces llegué y pedí perdón. Yo creo que es el momento oportuno para que le pidamos perdón a Dios de las veces que hemos bulleado, ofendido, acosado a alguien y que también miremos desde esa perspectiva. Hay algo que podemos evitar, que es preparar a nuestros hijos para lo que es la vida. Pero hay algo más directamente que podemos hacer y es, si nosotros somos parte de eso, dejar de hacerlo. Creo que es sumamente importante. Mira, yo creo definitivamente, Guillermo, amigos, que hoy nos estamos enfrentando con dos cosas. O con una pared porque decimos no sé qué hacer. Podríamos enfrentarnos también con un espejo y vernos reflejados en quién es Dios en nuestra vida. Y a través de eso, ¿verdad? De lo que Dios nos está reflejando, nosotros diagnosticarnos, ¿verdad? Y como bien decías, Guillermo, también entender, tengo que pedir perdón. No tenemos idea del impacto que podría tener en la vida de alguien a quien, sin querer o con querer, lastimamos. Recibir un mensaje, ¿verdad? Tenemos que orarlo, ¿verdad? Ustedes tenemos que saber que es el momento oportuno en Dios y pedir perdón a esta persona. Podríamos reconciliar ese corazón a una identidad que había perdido en Dios. Amigos, lo importante es que para combatir la injusticia, lo escuchábamos acá, necesitamos de Dios. Y quisiera pedirte, Guille, si nos puedes dirigir en una oración. Claro. Necesitamos a Dios, necesitamos, amigos, a Dios. Si estamos sufriendo bullying, si uno de nuestros hijos está sufriendo bullying y no hemos hablado y no hemos pedido ayuda, necesitamos pedir ayuda a Dios y a alguien cercano. Amigos, si nosotros estamos siendo, necesitamos ayuda, Guille, para salir y cambiar entonces las circunstancias. Así es. Oremos. Padre, gracias infinitamente, Señor, por haber generado este espacio, este escenario que muy seguramente en mi vida normal nunca lo hubiéramos provocado. Pero hoy tú has puesto este texto en este programa para poder llegar a nuestro corazón y hacernos esta pregunta. Algunas veces hemos ofendido a alguien, lo hemos acosado, lo hemos lastimado, lo hemos bulleado. Y por eso es que en este momento ponemos nuestro corazón de manera vulnerable pidiéndote que nos perdones. Que clamamos a ti para pedirte perdón por las veces que hemos lastimado a personas que no, siendo indefensas, no han podido defenderse. A personas que aún a las que amamos, nosotros no nos damos cuenta que las lastimamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Tú conoces nuestro corazón. Sabes de qué estamos hechos y que también probablemente también hemos tenido heridas y que esas heridas han generado esta agresión a muchas personas. Pero hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, perdón y misericordia por esta parte que esperamos
ya no volverá a ser. Te damos gracias en tu nombre santo. Amén. La verdad es que siempre podemos aterrizarlo en la cruz. Amigos, vamos a estar sufriendo diferentes ataques. Tenemos a alguien que se ha enfilado a matarnos, a destruirnos. Si no nos mata es porque destruidos puede destruir a otros. Heridos podemos nosotros herir a otros. Y el salmista lo decía en el Salmo 56 al inicio, decía, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Pero eso es cuando entendemos, este es un hombre, el ataque viene de atrás, viene de lo espiritual. Amigos, hoy podemos parar esta injusticia si nos acercamos a Dios y escuchamos a Dios diciéndonos qué piensa de nosotros. Aquel rasgo que el enemigo exageró para burlarse de nosotros es el rasgo que Dios puede utilizar para salvar a otros si lo utilizamos en sus manos. Así que, amigo, estamos leyendo a nuestro buen amigo Nick Vujicic y estamos entendiendo cómo tener un espíritu invencible. Y hoy quiero entonces pedirle a Mafi que nos ayude a continuar esta lectura que nos va a seguir impactando. La sección comienza y dice, sé un buen samaritano. Cuando era chico, el acoso no se consideraba un problema serio. Muchos pensaban que era parte de la vida o algo que todos aprendemos a soportar. Pero el nivel de acoso ha aumentado en el mundo y hay muertes y vidas dañadas permanentemente por su causa. Los expertos afirman que entre las señales comunes de que una persona es víctima de acoso están creciente rechazo a ir a la escuela, al trabajo o a eventos a los que asistan sus compañeros. Miren qué interesante. Muchas veces nosotros forzamos a ciertos escenarios sin tomar en consideración lo que emocionalmente está pasando la persona, el niño, el hijo grande, el esposo, de no querer asistir al colegio o al trabajo o a diferentes escenarios. Creo que eso lo que nos está invitando es a tener un poquito más de comunicación, de conversación y escarbar un poquito más en cada de esos escenarios, porque creo que yo muchas veces no quise ir al colegio, le soy franco. O a eventos familiares. Sí. Claro, a eventos familiares. Y qué buen punto. Y Marco. tenemos que entender entonces, leer, aprender a leer ese tipo de negativa. No quiero, ¿verdad? Es un poquito más de repente. Otra de estas características puede ser el rechazo a hablar entonces de estos acontecimientos el día al regreso a casa. Y tenemos que tener este balance entre presionar para que nos den la información, para yo quiero, hasta también aprender a escuchar e invitar a que poco a poco nos hablen. No necesariamente cuando nosotros preguntamos cómo te fue, sino, Mafi, a lo largo del día también. Lo tercero es la ropa desgarrada, lesiones sin explicación o pertenencias robadas. Y creo que esto aplica bastante para nuestros hijos, ¿verdad? El revisar, a veces uno regaña a los niños que ya perdiste otra vez esto, ya perdiste otra vez esto. Y puede ser, sí, despiste, pero también puede ser que se lo estén quitando y se lo estén tirando, ¿verdad? Que yo lo vi mucho en el colegio. Sí, en mi caso era despiste, pero puede pasar. No, y es toda la razón. Y hay una cuarta razón también, y es llevar armas a la escuela. Y esta es muy delicada porque para que alguien pueda llevar armas a la escuela se demuestra que hay, de parte de casa no hay un control. Yo recuerdo que estando en el instituto donde yo estudié, en básicos un amigo llegó a llevar un arma. Y literalmente el arma iba cargada. Y entonces recuerdo que andaba a la hora de recreo enseñando el arma como que parecía, miren qué hombre me miro con el arma. Pero lo que demostraba era el descuido de unos padres. Y así que yo les quiero decir, si usted en su casa pues tiene armas, asegúrese muy bien de tener la responsabilidad de que eso no tiene que estar al alcance de una persona que no tiene el permiso para tenerla, porque eso sí es muy peligroso y podemos dañar a alguien permanentemente con eso. Así es, ¿no? Así es, y el quinto punto, descartando que no hicimos la tarea, fíjense, es importante, es quejarse de dolores de cabeza, problemas estomacales y nerviosismo antes de salir o al regresar de casa. Creo que lo importante es tomar en consideración todos los aspectos. Miren, ningún escenario debemos dejar de pasar por alto. Tenemos que tener un poco de tiempo. Miren, muchas veces los papás estamos más pensando de qué van a decir de nosotros, ¿verdad?
que el del corazón de nuestros hijos. Así que creo que es importante tomar en consideración todas esas Así cosas. es, aprender a leer a nuestros hijos, amigos o a nuestros familiares. Otra de estas características que hay que ponerle atención es quejarse de no poder dormir o tener pesadillas. ¿Verdad? Muchas veces este malestar, ¿verdad? Ya luego lo traemos a la parte mental, lo emocional, a lo mental, a lo físico, y eso podemos entonces pasarlo por alto como, no hombre, dormite otra vez, cuando puede ser un signo que hay que prestarle atención más. El séptimo signo que podemos ver es escasa o ninguna interacción con sus compañeros. Y mi hija más grande tiene 4 años, entonces ya va al colegio y ya se notan las interacciones entre niños, ¿verdad? Y yo soy bien intencional cada vez que me invitan a ir al colegio por cualquier cosa, que es el Día de la Madre, que hay una clausura, que dicen que las mamás pueden llegar a pintar, ahí llego a pintar, lo que sea. Porque El lo pretexto yo que quiero te ver, den. sí, es la interacción que ella tiene en ese ambiente natural con las personas que la están rodeando, ¿verdad? Y entonces a veces uno, cuando hacen cosas del colegio, no puedo, tengo que trabajar, tengo mucho que hacer, tengo esto, pero es una oportunidad que tenemos que es bien valiosa de verlos en ese ambiente y ver si son otros, si son los mismos, cómo comparten con los niños alrededor. Así es, así es. También hay una octava que nos dicen aquí y es autoagresión mediante cortes, arañazos y, le voy a decir esto lento porque es una palabra mera complicada, la tricotilomanía u otros medios. Y estaba ahora mismo viendo qué es esto, y esto es un trastorno que se manifiesta por la necesidad irresistible, recurrente de extraerse el vello corporal. Y he visto gente que se come el cabello. Literalmente son cosas que necesita usted ponerle mucha atención a los niños, porque regularmente también el bullying viene que uno le dice a los hijos, puede decirle, ay, estás loco, no seas tonto, no seas exagerado, mira, hace esto. Y su hijo o nuestros hijos nos están dando un mensaje que puede estar siendo bulineado, como decimos hoy en día. Así que mucho ojo con todas estas cosas que estamos compartiendo con usted hoy. Y así es. Y antes de que Ricky nos diga el último punto, el temor aparente a salir de casa es otro factor que tienen que considerar, Ricky. Así es, Guiller. Y por último, uno de estos signos que hay que prestar atención es disminución repentina del rendimiento laboral o escolar. Ese deterioro sin precedentes del estado de ánimo antes de salir y al regreso a casa, por mencionar estos, amigos, de las cosas más comunes. Sin embargo, pueden haber otros más. Y continuando con la lectura, Dios quiere que vayamos por la senda correcta, y esto incluye no dejar que otra persona sufra si podemos ayudarla. El viajero al que encontró el buen samaritano había sido víctima de abusos, maltratos y robo. Jesús fue bien claro al señalar lo que Él espera que hagamos si encontramos a alguien en tal situación. Como hijos de Dios, se espera que nos ayudemos los unos a los otros. Quedarse con los brazos cruzados ante una persona que está siendo acosada no es un comportamiento cristiano ni tampoco humano. Con esto en mente, te exhorto a ayudar a todo aquel que creas que puede o pueda ser objeto de acoso. Puedes ayudarlo sin ponerte tú mismo en peligro. Si temes por tu propia seguridad, recurre a un maestro, administrador, jefe, agente de seguridad o profesional del orden público confiable. Proporciónale la información y pídele que intervenga. Cada caso es diferente y cada persona abusada tiene capacidades únicas para enfrentar o no el acoso. La mayoría de los expertos advierte que se deben evitar las confrontaciones físicas si es posible. Incluso si sales vencedor en una pelea contra un abusador, eso no garantiza que los problemas acaben. Una forma de avanzar en una dirección positiva si eres víctima de acoso u hostigamiento es concentrarte en ayudar a los demás y a marcar una diferencia positiva en sus vidas. Te prometo que esto también significará para ti una satisfacción maravillosa. En mis viajes he conocido a mucha gente dedicada y generosa que ayudando a los demás se ha elevado por encima de sus propios retos. Incluso algunos han sido acosados y amenazados por sus esfuerzos, pero han perseverado. Y por último, Nick nos dice, como he explicado anteriormente, existen muchas formas de acoso en el mundo. Cada vez que una persona priva a otra de seguridad, libertad y paz mental, incurre esencialmente en una violación de los derechos humanos. El acoso es una variante que la mayoría de las personas experimenta de alguna u otra forma.
He sido testigo de los horrores de muchas de las formas de violación de estos derechos humanos en el mundo. En mi libro, Una vida sin límites, hablo sobre la calle de las jaulas, dice Nick, un centro de prostitución y esclavitud sexual en los barrios marginales de Mumbai, India, donde el reverendo K. Devaraj, fundador de Bombay Teen Challenge, trabaja incansablemente para aliviar el sufrimiento de mujeres y niños aquejados por la esclavitud, abusos físicos, pobreza, enfermedades de transmisión sexual y drogadicción. Mi ministerio le ofreció apoyo a la extraordinaria labor del tío Dev en Mumbai y me complació saber que otro cristiano puso su fe en acción al más alto nivel para recaudar fondos a favor de Bombay Teen Challenge. Este hombre inusual cristiano y jugador de béisbol recaudó fondos y dio a conocer el Bombay Teen Challenge durante su ascenso a la cumbre del Kilimanjaro en África a 19,000 pies de altura. La Biblia dice, se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Las injusticias como el acoso, los crímenes, la intolerancia por la intolerancia, la persecución religiosa y otras violaciones de los derechos humanos son responsables de mucho sufrimiento en este mundo. Si eres una víctima o si conoces a una víctima de abuso, te ruego se lo notifiques a alguien que esté en posición de ayudar. Pon tu fe en acción contra la opresión y la injusticia como tú puedas. Y sobre todo, ora por un mundo en el que cada persona viva sin ser lastimada y en paz, siguiendo el propósito de Dios. ¿Orarás primeramente por ti? Hazlo si estás haciendo algo que pudiera ser visto como una semilla de muerte. Escucha bien esto, mediante la persecución, rumores o el acoso. Él te ayudará a cambiar, Dios te ayudará a cambiar. ¿Orarás para que Dios guarde tu corazón cuando los demás te atropellan? Sin la oración, amigos, somos débiles. Con la oración tenemos su fuerza a nuestro lado. ¿Orarás también conmigo para que los integrantes de esta generación dejen de ser espectadores y presten ayuda? Ora con todo tu corazón para que todos podamos estar alertas y encontrar formas para marcar una diferencia en este mundo. Y esto es lo importante, amigos. Lo que Nick nos está diciendo luego de ser una persona que, imagínense, hace demasiado por los demás. Nick dedicó su vida y encontró cómo todo lo que Dios había formado y este diseño muy diferente de los demás, ¿verdad? Que este diseño apuntara a Dios. Y lo que él comienza a hacer entonces es a rescatar a otros, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿será que nosotros hemos estado haciendo algo para los demás? Y si tú dices, bueno, yo ya estoy haciendo algo, pues bueno, podemos compartir y hacer mucho más al enseñarle a los nuestros a no ser las personas que traten con injusticia. Hoy podemos cambiar el ambiente y acá vemos constantemente, para los que van en radio, los que están viendo en televisión, ahora están apareciendo unas imágenes de lo que Nick constantemente hace. Y sabe, él, estoy seguro que él solamente pone todo esto porque lo que está diciendo es, háganlo. Si yo lo pude hacer, es háganlo ustedes también. ¿Cómo vamos a poner nuestra fe en acción? ¿Cómo vamos a llegar a otros? ¿Vamos a hacerlo en el trabajo? ¿Podemos ser esas personas que deciden un día dejar de hablar mal de los demás y construyamos con nuestras palabras, con nuestra voz, que todo lo que digamos sea algo que construya? No que adule, pero sí que construya, Mafi. Sí, justamente el punto de llevar todo en oración al Señor, ¿verdad? Esta semana, el fin de semana, estaba hablando con mi hija grande y a ella su abuelita, con mucho amor desde que estaba embarazada, le dio un acróstico, se llama, ¿verdad? Es su nombre. Y entonces se lo pegamos en su cuarto. Y entonces ella se llama Cela, ella es sabia, escogida, linda, amada e hija. Y todas las noches desde que era bebé yo le digo, tú eres sabia, tú eres escogida y todo eso, ¿verdad? Y siempre lo cierro. ¿Tú sabes que papi te ama? Sí. ¿Tú sabes que mami te ama? Sí. Ahora tú sabes que tu hermana te ama? Sí. ¿Y tú sabes que Dios te ama? Sí. Y entonces me dice, y todos me aman, ¿verdad, mami? Me dice. Y yo en mi corazón le quería decir, todos, todo el mundo te ama. Y entonces me dice ella, porque en el colegio no sé si me aman, me dice. Y yo me agarró así en frío, ¿verdad? Y yo, ¿qué le respondo? Y le digo, mi amor,
no todos te van a amar. Y van a haber lugares donde van a haber personas que no te van a amar. Pero tú tienes lo más importante, que es Dios. Que Dios te ama, eso es más que suficiente. Y muchas veces se nos olvida enseñarle eso a nuestros hijos y fortalecernos nosotros en eso cuando tal vez recibimos burlas, comentarios. TikTok es un lugar horrible donde la gente pone una cantidad de cosas, pero recordar, Dios me ama y si no lo siento, voy en oración y le pregunto, Dios, tú me amas. Y esa noche cerramos con una oración y le digo, oremos, preguntémosle al Señor qué piensa de ti y que te haga sentir ese amor, ¿verdad? Y creo que tal vez si tú estás experimentando bullying o si tú estás viendo gente alrededor, ¿por qué no invitarlos a sentir el amor de Dios? Tal vez a través de un acto cariñoso, tal vez a través de un acto servicial, tal vez a través de unas palabras de afirmación, ¿verdad? Pero preguntarle nosotros al Señor, ¿qué puedo hacer yo por esta persona para hacerlo sentir amado por ti? Así es, Mafi. Y cambiar este tiempo, ¿verdad? Yo quiero rápidamente retar a la audiencia en base a lo que Mafi nos está hablando el día de hoy. Y es que creo que podemos aplicar algo y es aprender a llamar a las personas por su nombre también. Lo que pasa es que a veces, sin querer queriendo, nosotros decimos el sobrenombre, el apodo o como usted le quiera llamar. Y yo creo que hay apodos en los cuales, como con Ricky, le decimos el toro, sí, pero para nosotros es como decirle el que todo lo puede, o sea, que es imparable, pero a veces decimos apodos que ofenden alguna condición física, alguna, cualquier cosa. Y yo creo que a ellos tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque ¿será que lo que estamos diciendo agrega valor o lo que está diciendo es que está drenando cosas? Entonces yo lo quiero retar que si hay algo que estamos diciéndole a alguien, examinemos si le estamos agregando valor o no. Entonces es importante agregar valor cada día. Bueno. Así es, sí, me hiciste recordar que cuando entraba a la U no sabía si estaba entrando a la U o al zoológico. Sí, es que exactamente, era una cosa muy complicada. Pero quiero, después de esta pequeña broma, no sé si me van a sacar el programa, pero nosotros como cristianos debemos de entender que también podemos caer en la trampa de rechazar y bullear a todo aquel que no piensa como Y nosotros. no es cristiano. Sí. Creo que es una herramienta interesante para nuestro caminar cristiano. Creo que lo que debemos hacer es orar Así es. por ellos. Fíjense que en realidad escuchábamos que incluso hasta para dirigirse al enemigo, a Satanás, se dirigían de manera educada y correcta. Creo que el que haya personas incluso con orientaciones sexuales diferentes, tenemos que tener esa amplitud para rechazar bajo nuestro concepto y no imitar esas conductas, pero simplemente ser tolerables y no abusar de una manera verbal ni una manera en gestos a personas que no piensan y no son como nosotros. Nosotros no somos mejores, somos diferentes nada más. Y creo que ese es un punto muy importante. Definitivamente, Guille, y gracias por esa invitación, por ese reto, porque amigos, hoy lo que nos estamos invitando es a ser hijos de Dios, a orar en todo momento y ¿saben qué? Cuando oramos, Dios nunca nos va a decir, a ese sí te permito que lo trates mal. De hecho, nos va a decir cómo lo ve y cómo puede y quiere rescatarlo. Así que le invito a que donde estamos, tomemos un momento y oremos así. Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy nos has enfrentado con esta realidad. Si alguno nos pegamos con esa pared entendiendo que habíamos lastimado a otros, hoy te pedimos esa misericordia para que nos ayudes a cambiar. Y hoy queremos ir y hablar bendición a los demás. Si nos pegamos contigo y ahora nos reflejamos en ti y habíamos dicho, pensado o habíamos dejado que otros definieran nuestra identidad, hoy queremos decirte, Dios, queremos pensar, sentir y ser quien tú dices de nosotros. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos y todos decimos amén. Amén, Mafi. amén, Amén. 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 Entonces, solo les quiero dejar aquí el Salmo 56:4 que dice, confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Buenísimo, Qué lindo. buenísimo. Y yo le quiero decir, la promesa de hoy es que Dios es nuestro protector. Y no se preocupe lo que pueda estar pasando, Él pelea por nosotros y confíe en Él. Así es. Creo que combatir la injusticia es una batalla interminable e incansable, pero creo que lo que tenemos que hacer es que en cuanto dependa de nosotros, hagamos todo lo posible
todo lo posible por estar en paz. Hoy pudimos compartir acerca de este tema en esta temporada, un espíritu invencible, cómo combatir la injusticia. Se trata de Dios. Dios lo ha hecho en nosotros y ahora nosotros podemos hacerlo de parte de Dios para otros. Amigos, el día de mañana continuamos con muy buenos amigos creciendo. Mafi, bienvenida a este set. Esperamos verte y escucharte mucho más. Y en nombre de nuestros buenos amigos, entonces, Mafi de Grotewol, Guillermo González y Nobel Pensamiento, su servidor Ricardo Cisse, hoy le decimos, no vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.